por diferentes cuestiones, digamos, se fue atrasando un poquito porque el mes del hábitat es en octubre, pero lo fuimos atrasando. Y quería contarles un poco, a quienes no participaron de la anterior charla, cuál es el objetivo que tuvimos, los objetivos, a la hora de organizar este ciclo. Organizamos el ciclo con dos objetivos principales. El primero fue generar un espacio de conversación y de debate en el que pudiéramos poner sobre la mesa cuestiones claves para pensar el hábitat y la vivienda de manera integral. Y la segunda, como vieron muchos que se sumaron, la entrada, digamos, a la charla era con una colaboración a voluntad. Por ende, uno de los objetivos fue recaudar fondos para los proyectos que lleva adelante Madre Tierra en los diferentes barrios del conurbano. Así que, bueno, como para que sepan un poco cuál es el espíritu, ¿no?, de este ciclo de charlas. Así que, bueno, les agradecemos a todas, a todos y a todes quienes están aún presentes y nos están ayudando a alcanzar estos objetivos. En esta charla en particular, que se llama Hábitat, Ambiente y Sustentabilidad, nos gustaría principalmente generar diálogo y debate y contarles un poco la experiencia que tenemos como organización trabajando el hábitat y la vivienda con foco en el impacto ambiental. Si bien es algo que, digamos, no está profundizándose mucho más ahora, esperamos poder problematizar estas cuestiones y ver colectivamente dónde se encuentran las dificultades y cuáles son las posibles soluciones que se nos van ocurriendo. Razón por la cual quisimos invitar también a referentas y referentes de la temática fuera de Madre Tierra, para que todos juntos podamos ofrecer un espacio de intercambio, de conocimiento y de aprendizaje. Antes de presentar a las oradoras y los oradores, queríamos agradecer desde Madre Tierra y mencionar especialmente a la empresa ArcelorMittal, que es sponsor de este ciclo, particularmente a Valeria Tamburo y a Natalia Escarceleta, que hicieron posible, digamos, este sponsoreo. Hoy iban a dar unas palabras, pero por distintas cuestiones no se pudo, así que les queríamos agradecer nuevamente y presentarles entonces, ahora sí, a nuestros oradores y oradoras. Representando a Madre Tierra, tenemos a Gabriel Noceto, que es arquitecto, miembro de Madre Tierra y coordinador de desarrollo institucional de la organización. Por otro lado, tenemos a Bruno Cirote, de Jóvenes por el Clima. Íbamos a contar con la presencia de Luciana. Los que vieron el flyer vieron que estaba Luciana de la Serna, pero tuvo un imprevisto y Bruno salió a nuestro salvataje, que también es representante de Jóvenes por el Clima en la Ciudad de La Plata. Es estudiante de Derecho y de Ciencia Política y panelista en la Cumbre Climática de la Juventud para Latinoamérica y el Caribe. También contamos con la presencia de Angie Dub, que es arquitecta magistrada con especialización en arquitectura bioambiental. Angie lidera además el estudio DUB de Diseño y Sustentabilidad, que es el primer estudio de arquitectura certificado como empresa B en la Argentina. Y por último, tenemos la presencia de Pablo Fuchs, que es arquitecto independiente, egresado de la Universidad de Buenos Aires y formado en permacultura y bioconstrucción. Les cuento que nuestros oradores y oradoras van a tener un tiempo de 15 minutos como máximo para exponer, y luego al final vamos a tener un espacio de preguntas y de debate para que se pueda hacer una especie de intercambio más fluido entre ustedes y los oradores. Si les surgen preguntas, les pedimos que las dejen en el chat, y mi compañera Ana, mi compañero Fede, que están en detrás de cámara, van a ir recolectándolas para que al final de las exposiciones las pongamos en común. Así que bueno, ahora sí cedo la palabra a Gabriel Noceto, que representa a Madre Tierra. Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos, y agradecemos que se hayan sumado a esta propuesta de Madre Tierra y a la gente de ArcelorMittal por sponsorearnos. Así es, yo soy arquitecto, trabajo en Madre Tierra desde 1995, es una organización que adoro, que me gusta mucho trabajar en Madre Tierra. Y para quienes no conocen la institución, preparamos, para que no sea tan aburrido, el equipo preparó una presentación que cuenta muy sintéticamente qué es lo que hace Madre Tierra. Así que ahora le doy el pase a Ani para que las comparta con ustedes. ¿Venimos bien?
participaron más de 20. Madre Tierra es una asociación civil sin fines de lucro. Trabajamos en la zona oeste del Gran Buenos Aires junto a familias por el acceso a la vivienda, a la tierra, a la infraestructura, a un hábitat adecuado. En nuestros programas participaron más de 20.000 familias. En Madre Tierra, en nuestros planes de lotes con servicios, generamos suelo urbanizado para que familias puedan acceder a tierra segura, donde construir su historia familiar y comunitaria. Madre Tierra trabaja en el mejoramiento de las condiciones habitacionales de los barrios. En esta línea hemos logrado el acceso al servicio de agua potable y tratamiento de desagües cloacales para más de 1.200 familias. Entendemos el hábitat como un concepto integral que abarca todos los espacios donde las personas desarrollan su vida. Hemos trabajado en este tiempo en el mejoramiento sociourbano de más de 100 barrios, villas y asentamientos. Hemos construido 32 centros comunitarios que reúnen a más de 3.600 familias. En los centros comunitarios los grupos promotores se encuentran, las mujeres cocinan, comparten su vida, su día a día. Son el verdadero corazón de la vida barrial y de la organización comunitaria. Madre Tierra brinda apoyo técnico constructivo y socio-organizativo a las familias para el mejoramiento de viviendas, que hacen que las familias sean protagonistas y se fortalezcan llevando adelante estas experiencias que han mejorado más de 3.200 viviendas a lo largo de todos estos años. Cambia hasta, por ahí parece una pavada, pero la manera hasta de lavar un plato, tener la comodidad de que abrís una canilla, tenés agua, cambia totalmente todo. En Madre Tierra trabajamos además junto a otros actores. En esos ámbitos colectivos promovemos marcos normativos y políticas que permitan una mayor oferta de suelo urbanizado y compartimos saberes con otros actores sociales y gubernamentales para una mayor comprensión de la problemática de hábitat y vivienda. Un hábitat adecuado constituye un aspecto fundamental para el desarrollo de una infancia saludable, con ejercicio pleno de sus derechos. Por este motivo, cada uno de los proyectos implementados por Madre Tierra se enmarcan en el reconocimiento del derecho a la tierra, a la vivienda, como un componente central de los derechos de las infancias. En Madre Tierra entendemos al hábitat desde una perspectiva de género, lo que implica pensar el derecho a la tierra, a la vivienda y a la ciudad desde la diversidad, la multiplicidad de actores y desde sus maneras particulares de vivir y transitar los territorios. El cuidado del medio ambiente y la búsqueda y la utilización de nuevas tecnologías son parte de nuestra tarea cotidiana. En ese sentido, hemos comenzado a instalar biodigestores para el tratamiento de los residuos cloacales. Entre otros, en este centro comunitario instalamos paneles solares y un termotanque solar. También realizamos prototipos de habitaciones e incluso un refugio de colectivos para los cuales utilizamos ladrillos hechos en base a materiales reciclados. Reforzamos y apoyamos a las ollas populares y fomentamos el desarrollo de huertas para la producción de alimentos sanos. La historia de cada familia nos moviliza como personas. El impacto que genera nuestro trabajo nos confirma que la realidad es transformable. Queremos que cada vez más gente se sume a acompañarnos con una colaboración mensual. Para lograr que más familias puedan tener acceso a una vivienda adecuada, que no sea una cuestión de suerte, sino un derecho. Y de corazón te invitamos a que nos acompañes y acompañes a estas familias que tanto lo necesitan. Buenísimo, gracias, Ani. Bueno, muy sintéticamente, eso es Madre Tierra, ¿sí? Y una organización que, si quieres ir poniendo la presentación, y yo voy... Una organización que vino trabajando desde su inicio muy centrada en el derecho a la vivienda y en la construcción de ciudades más equitativas, con una perspectiva de justicia social, ¿no? La siguiente. Y donde uno podría sintetizar una serie de conceptos desde que su nacimiento Madre Tierra ha venido profundizando, ¿no?
estos son algunos, como el tema de la producción social del hábitat, volver para atrás, entendido como la producción de la ciudad sin mediar un beneficio económico, digamos, ¿no? Una producción de ciudad que está relacionada más con mejorar la calidad de vida, acceder a derechos, conceptos. Hemos trabajado, Madre Tierra cruza conceptos como la autoconstrucción, informalidad, el tema de la precariedad urbana. Estos eran los conceptos que desde su matriz Madre Tierra vino como trabajando en términos de problemática y en términos de oportunidades. A estos conceptos les fuimos incorporando nuevos conceptos como la perspectiva de género, como el derecho a la niñez, la participación comunitaria, la democracia participativa. Es decir, a estos conceptos los fuimos enriqueciendo con otros conceptos. Ahora sí, la siguiente. En las últimas décadas empieza a aparecer una temática que cruza de manera global, creo que empieza a ser una preocupación mundial, donde vemos que nuestro planeta, nuestra Pachamama, nuestra Madre Tierra, ¿sí? Empieza a tener síntomas de, por decirlo, que la está pasando mal, ¿no? De enfermedad. Algunos datos muy conocidos son que los polos se deshielan, que el nivel del mar crece y muchos pueblos y costas se empiezan a inundar, que al mismo tiempo muchos paisajes entran en un proceso de desertización, que eso avanza la deforestación, empezamos a perder una gran diversidad de especies animales y empiezan a extinguirse una gran diversidad de plantas, digamos, ¿no? Esos son los síntomas que venimos viendo globalmente y empiezan a aparecer, y ahora sí, nuevos conceptos para Madre Tierra. Ahora la siguiente, que nos empiezan a resonar, ¿no? Una institución como Madre Tierra, con lo que significa, ¿no? La Pachamama, y cómo nos relacionamos con nuestro, cómo esto está tan relacionado con nuestro planeta. Nuevos conceptos nos empiezan a interpelar. El tema del cambio climático, el tema de las emisiones de carbono, el tema de la eficiencia energética, mecanismo de captación de carbono, lo que se llama net zero, donde lo que se produce de carbono y lo que se capta de carbono da un equilibrio. Empiezan a aparecer a nivel global una nueva serie de conceptos que nos empiezan a interpelar, ¿no? Y nos preguntamos, bueno, Madre Tierra, con este nombre, digamos, ¿no? ¿Cómo empezamos a asumir estos nuevos conceptos que nos empiezan a interpelar? Y entonces empezamos a hacer, y nos preguntamos cómo es el cruce de conceptos, ¿no? Y ahí sí, la siguiente. La siguiente, Filmina. Ahí está, ¿no? Y empezamos a decir cómo hacer el cruce, no, la anterior. El cruce entre estos conceptos históricos que veníamos trabajando, producción social del hábitat, con el tema del cambio climático, el tema de la construcción, autoconstrucción con la emisión de carbono. Empezamos a intentar hacer ese entrecruzamiento de conceptos históricos para Madre Tierra con estos nuevos conceptos. Y empezamos a mirar nuevas experiencias, nuevos paradigmas que nos ayuden a alimentar nuestras prácticas. Todo este desafío lo podríamos sintetizar en un título que podríamos ya decir que es empezar a pensar el urbanismo y la arquitectura de manera sustentable o sostenible, ¿sí? Ahora sí, la siguiente. Y cómo nos empiezan a interpelar estos conceptos de manera concreta, digamos, ¿no? Y traigo algunos ejemplos. Los principales materiales con los que se construyen el hábitat popular básicamente son cemento, ladrillo y acero. Tres materiales que para su producción, ¿sí? Y su comercialización
implica una gran producción de gases de efecto invernadero, ¿sí? Eso ya nos empieza a interpelar en el uso de estos materiales, que son los materiales históricos que nuestro pueblo ha utilizado en su tecnología, pero que empezamos a ponerlos como en debate y en cuestionamiento. Materiales que al mismo tiempo, si uno intenta empezar a tener una mirada que tenga que ver con el reciclado, con la refuncionalización de los materiales, se suelen usar muchos de estos de manera conjunta, que es muy difícil de separarlos también. Reciclar estos materiales en los sistemas constructivos tradicionales reutilizarlos generaría un gran uso de energía y una gran generación de gases de efecto invernadero. De ahí es que empezamos a preguntarnos qué otras tecnologías pueden ser más adecuadas para poner en crisis estos sistemas constructivos y empezar nuevos sistemas constructivos donde se puede utilizar la madera, un material que puede ser renovable, la utilización de estos materiales históricos, pero tal vez de manera que se puedan separar fácilmente, como por ejemplo el steel frame, donde vos tenés claramente lo que es acero separado de lo que es de otro material, y su reutilización de esos materiales sería factible sin generar un gran uso de energía. La siguiente. Otra cosa que venimos pensando que tiene que ver con el uso de muchas de las experiencias que uno va viendo a nivel global, ¿sí? Pensando en un urbanismo sustentable, empieza a pensar nuevos mecanismos de captación de energía, la utilización de los residuos, el tratamiento de agua y cómo eso afecta al medio ambiente. Eso también nos empieza a interpelar. Y de ahí que fuimos haciendo como distintas experiencias que tienen que ver con el cuidado del agua, de nuestras napas, del agua de consumo, la mayoría de las barriadas donde trabajamos, ¿sí? El acceso al agua es un tema crucial y es una dificultad, pero al mismo tiempo puede ser una oportunidad para repensar de qué manera, cómo mejoramos los sistemas de captación de agua y de tratamiento del agua que tengan una mirada puesta en el cuidado de esa fuente de vida, ¿no? Que es tan primordial para la vida humana. El acceso a la energía, el acceso a la energía hoy es un gran problema para las barriadas. El acceso a la energía es de manera muy precaria, nos pone como oportunidad y desafío la utilización de nuevas fuentes de energía que sean tal vez más adecuadas para nuestro planeta. El tratamiento de los residuos, un gran problema también que encontramos en todas las barriadas, ¿no? El tema del tratamiento de residuos que no entran en los camiones porque el estado de las calles empieza a ser un gran problema, pero también puede ser una gran oportunidad de repensar de cómo esos residuos pueden generar empleo, pueden ser fuentes de trabajo. Hay muchas experiencias de cooperativas de reciclado, etc. La siguiente. La otra cuestión que cuando uno ve experiencias de urbanismo sustentable, muchas tienen que ver con las formas de movilidad. Bueno, pensar ciclovía, formas de movilidad alternativa, en estos contextos de precariedad, es un gran desafío, digamos, ¿no? ¿Cómo uno hace para trasladar esas experiencias interesantes a nivel global a las periferias, ¿no? de nuestras ciudades? Y ahí creo que hay un desafío, el tema de la producción de alimentos, hay otro gran desafío, ya venimos llevando algunas experiencias en algunas barriadas de producción de alimentos a nivel local, el tema de la producción, de la forestación en las barriadas para
para que consuman los gases de efecto invernadero, es un gran desafío también, y es una oportunidad en general en todas estas barriadas. Faltan árboles, ¿sí? La siguiente. Algunas experiencias que venimos realizando, bueno, algo se comenta en el video, la utilización de energías alternativas, ya sea para iluminación como para calentar agua. Estamos desarrollando campañas de juntada de plástico que después se cambian y se reciclan y se transforman en ladrillos para construir viviendas, o la generación de lo que se llaman las ecobotellas o ecoladrillos para también dar su utilización, la producción de huertas urbanas, distintos mecanismos de tratamiento de las aguas residuales, de las aguas fecales, para que no contaminen la napa. Son algunos intentos de Madre Tierra que venimos haciendo en términos de estos nuevos desafíos. Y para terminar, tenemos una serie para reflexionar y más que nada para repensar, digamos, ¿no? Creo que tenemos que revisar el sistema constructivo que venimos utilizando históricamente, cómo el acceso a innovaciones versus costos se pueden implementar en las barriadas y en contextos de precariedad, como en los que trabaja Madre Tierra, cómo el diseño nos puede ser una gran herramienta para mejorar nuestra intervención y disminuir la producción de gases invernaderos y cuidar nuestro planeta, aunque sea repensando cómo diseñamos las viviendas y las barriadas, y cómo favorecer estrategias para la captación de los gases efectos invernaderos, digamos, ¿no? Ahí hay una serie de desafíos, pero al mismo tiempo oportunidades hasta para generar empleo, digamos, ¿no? Y a esto le sumo un gran desafío, me parece que es, y con esto cierro, el tema de cómo seguir trabajando cuestiones primordiales para Madre Tierra, que tiene que ver el derecho a la vivienda y un hábitat adecuado, con una perspectiva también de justicia social, ¿sí? Cómo seguir trabajando esas cuestiones, incorporando estos nuevos desafíos que tienen que ver con el cuidado de nuestro planeta. Y con esto cierro. Gracias, Gaby. Genial. Bueno, ahora los vamos a dejar con Bruno Sirote, representante de Jóvenes por el Clima, para que dé su presentación. Bueno, muchas gracias Gabriel por la presentación, la verdad que es admirable lo que hace Madre Tierra. Y bueno, yo en principio voy a hacer una presentación de lo que es Jóvenes por el Clima. Voy a esperar a que arranque la presentación. Ahí está, Hábitat, Ambiente y Sustentabilidad. Si podemos, pasemos al próximo slide. Bueno, y con esta imagen quiero abrir, empezando a comentar, bueno, cómo surge Jóvenes por el Clima, qué es Jóvenes por el Clima, y qué es lo que hacemos, cuál es nuestra perspectiva, ¿no? Jóvenes por el Clima es una organización ecosocial que surge al calor de las movilizaciones internacionales que estaban surgiendo en 2019 y al llamado de Greta Thunberg desde Suecia para la movilización juvenil contra el avance del cambio climático y contra la inacción política con respecto al cambio climático. Y bueno, y al calor de esa lucha surge en Buenos Aires un grupo de amigos que se consolida en conjunto para empezar a intentar pensar respuestas a estos problemas desde una perspectiva de latinoamericanismo, desde una perspectiva de justicia social, y entendiendo que las luchas del norte global no pueden ser las mismas que las del sur global, siempre desde una mirada de búsqueda de incidencia en los lugares de toma de decisión política, en los lugares de gobernanza, donde creemos que son la clave para poder incidir en la configuración de esta deuda histórica para los pueblos del sur, y en la configuración de esta crisis global que estamos viviendo hoy en día. Si querés pasemos al siguiente slide. Bueno, uno de los grandes ejes de nuestra acción se basa en la participación ciudadana, en la búsqueda de acción política
tanto desde abajo, desde los movimientos populares, buscando cohesionar a la sociedad civil en pos de una lucha que busque la justicia social, y también intentando incidir, como ya dije antes, en los espacios de toma de decisión política. Dentro de ese marco, lo que empieza a hacer Jóvenes por el Clima, en conjunto con otras organizaciones que vienen trabajando sobre la temática desde hace ya décadas, es intentar incidir dentro del Congreso para empezar a impulsar leyes y políticas públicas concretas que cambien la realidad del pueblo de la nación argentina, ¿no? Entonces, en ese marco, en el último año y el año pasado también, estuvimos impulsando distintos proyectos de ley, algunos que salieron, como la Ley de Educación Ambiental Integral, la Ley Yolanda, la modificación a la Ley de Manejo de Fuego, la Ley de Presupuestos Mínimos, no, perdón, la Ley de Emergencia Climática, si mal no recuerdo. Y bueno, y la búsqueda de Jóvenes por el Clima fue empezar a incidir en estos ámbitos de toma de decisión. Si querés, pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, como bien comentaba Gabriel, el contexto global actual está inscrito dentro de una crisis ecosocial que nos interpela a todos y que consiste en el cambio climático, en el famoso cambio climático, que es lo que estamos viviendo hoy, que exacerba los fenómenos climáticos extremos, y que genera también la precarización de las condiciones de vida, sobre todo de las poblaciones más vulnerables, e históricamente más vulnerables, y cuyos derechos han sido vulnerados. Entonces, ¿qué es el cambio climático? El cambio climático es el aumento o el cambio de temperaturas producido por la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que producen el efecto invernadero, que es un efecto que se produce cuando los rayos infrarrojos que emite el Sol quedan atrapados en la atmósfera y empiezan a rebotar entre la atmósfera y la superficie de la Tierra, porque lo capturan estos gases de efecto invernadero, que son el famoso dióxido de carbono, el metano, el vapor de agua, entre otros gases que componen este grupo de gases de efecto invernadero. Es un proceso que es vital para la vida, pero que si la concentración de gases de efecto invernadero supera un umbral, que está alrededor de las 350 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera, puede empezar a provocar los cambios que estamos viendo hoy en día, y la exacerbación de estos fenómenos climáticos extremos. Lo que se ve también es que la acción directa del ser humano en el hábitat y los métodos de producción modernos capitalistas han generado esta tendencia hacia el aumento de temperaturas. Y las consecuencias, bueno, son las consecuencias tangibles que vemos hoy en día. Acá tenemos un gráfico que muestra un poco cuáles son los caminos que puede tomar el aumento de temperaturas en las próximas décadas, dependiendo de los tipos de acciones que tomemos. En un escenario muy poco favorable pueden aumentar alrededor de 5 grados Celsius la temperatura, con prospectos muchísimo más amigables. En el caso de esa línea que vemos en azul, el aumento sería de 1,9 grados. Así que, ¿seguimos? Bueno, dentro de todo este marco se inscriben las acciones internacionales y de la acción política internacional para combatir esta crisis, que es una crisis humanitaria global. Y lo que surge en 2015 en la COP21 es el Acuerdo de París. ¿Qué es lo que dice? Bueno, genera un marco regulatorio para generar políticas públicas que limiten el aumento de la temperatura media global por debajo de los 2 grados Celsius de aumento de temperaturas con respecto a 1900, intentando no superar los 1,5 grados de aumento de temperaturas para final de siglo. Hoy estamos en 1,1 grados de aumento de temperaturas, más o menos, 1,1, 1,2. Y otro de los objetivos es alcanzar la carbono neutralidad para 2050. Es esto que comentaba Gabriel, del cero neto, que es que las emisiones netas de carbono sean cero
equiparándolas con los procesos de absorción de carbono que hacen naturalmente los ecosistemas. Y además establece otras cuestiones que tienen que ver con el resarcimiento de los países del norte global y la ayuda, la transferencia de tecnologías, la transferencia de recursos económicos y de información de los países del norte global a los países del sur global. Y un concepto clave que está inscrito dentro de del marco de acción internacional es el de responsabilidades comunes pero diferenciadas, porque se entiende que los países que más han contribuido históricamente al desarrollo de esta crisis humanitaria son quienes tienen más responsabilidad en algún punto para mitigar esta crisis. Y bueno, y por eso tienen que transferirle recursos a los países del sur global, que somos quienes históricamente hemos sido más oprimidos, y quienes menos responsabilidad histórica y menos injerencia en esta crisis tenemos. ¿Seguimos? Bueno, el ente internacional científico de más alto nivel que controla estos procesos de cambio de temperaturas, este proceso de cambio climático, es el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, o IPCC, que este año publicó su 6º informe preliminar con respecto al cambio climático. Y lo que expone ese informe, que ha analizado más de 14.000 artículos científicos, no produce, el panel intergubernamental no produce información científica, sino que analiza datos científicos de papers ya publicados por otros científicos de todos lados del mundo, para producir modelos que hagan una proyección a futuro de cómo va a evolucionar el cambio climático. Y bueno, y lo que han determinado este panel, con respecto, teniendo en cuenta el trabajo de estos científicos a nivel mundial, es la inequívoca injerencia de la acción humana en el proceso de cambio climático. Y particularmente, bueno, se hizo este modelo que se ve ahí abajo en las diapositivas, en las pequeñas imágenes esas, donde lo que se muestra es cómo va a ir afectando a las distintas regiones del mundo el cambio climático. Acá incluí, primero en rojo, un gráfico que muestra cómo va a ser el aumento de temperaturas en las distintas regiones del mundo. Ahí en el cuadrito donde dice SES es nuestra región, es la región de la provincia de Buenos Aires, de Argentina, y de la provincia de Buenos Aires. Y lo que muestra es que por un lado va a haber un gran aumento de temperaturas si no bajamos las tendencias actuales de aumento de aceleración del cambio climático, y por otro lado, en el segundo cuadro lo que vemos es que lo que se va a dar justamente en nuestro territorio es un aumento de las precipitaciones y de los periodos de sequía. Así que bueno, eso es una información a tener en cuenta, porque a partir de estos cambios en el ambiente tenemos que pensar en cómo adaptarnos a esto. A ver la siguiente diapositiva. Bueno, la situación en Argentina, esto son datos del Ministerio de Ambiente, que muestran que el 53% de las emisiones de gases de efecto invernadero se producen en el sector energía, el 37% en el sector agricultura. Y en torno a esto es que también tenemos que empezar a pensar en cómo cambiar nuestros sistemas de consumo y de producción para mitigar esta crisis y para poder desarrollarnos de una forma sostenible que impacte, bueno, no solo en nuestras formas de consumo, sino en la mitigación de esta crisis que estamos viviendo. A ver, siguiente diapositiva. Bueno, y para terminar, para ir cerrando un poco, y bajar un poco a tierra esta presentación que hice, que se basó en el cambio climático, lo que tenemos que pensar es que lo que existe es una relación directa entre el desarrollo de esta crisis y el deterioro ambiental, y el deterioro de las condiciones de vida de las poblaciones más marginalizadas, de las poblaciones que viven en la periferia, y de cómo históricamente, y en los datos de la realidad, lo que vemos es que en los lugares donde mayor depredación ambiental hay, y donde
mayor es la huella del ecocidio, decimos muchas veces, de la degradación ambiental, es donde se encuentran emplazadas las poblaciones más vulnerables y las poblaciones más vulneradas. Entonces, para pensar a futuro, algunas de las cosas que proponemos es desarrollar medidas de adaptación al cambio climático. Siempre que se habla de cambio climático se habla de medidas de adaptación y de mitigación. La mitigación es la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, y la adaptación es justamente la adaptación a las consecuencias del cambio climático. Entonces, pensar en medidas de adaptación desde el sur global, medidas de urbanización, como lo que viene haciendo Madre Tierra, para poder pensar en urbanización más sostenible, en formas de movilidad más sostenible, en formas de manejo de los recursos más sostenible. Fomentar el desarrollo de una industria respetuosa con el ambiente, tomando provecho de los bienes naturales que tiene nuestro país y la región latinoamericana y el sur global para ofrecer, siempre intentando fortalecer en la cadena de valores el beneficio para las poblaciones locales, respetando siempre los parámetros ambientales de desarrollo, e impulsar las leyes pendientes en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, porque entendemos también que a través de la política pública es que se da el cambio social. Entonces, fomentar la ley de envases con inclusión social, que incluye a los compañeros cartoneros en la dinámica productiva, en el cuerpo productivo de la Argentina. Fomentar la ley de humedales para la conservación de ecosistemas que son además sumideros de carbono y que mitigan el cambio climático. Y empezar a aplicar las leyes ambientales que ya han sido sancionadas y que están siendo incumplidas. Así que bueno, esa es un poco la mirada de Jóvenes por el Clima, y nada, agradecerles de nuevo a Madre Tierra por invitarme, y por invitar a Jóvenes por el Clima, ¿no? Por supuesto. Muchísimas gracias, Bruno. Muy bueno. La verdad que muy bueno, un placer tenerlos, que son también parte como muy fundamental del movimiento de juventud hoy en día, con todo lo que tiene que ver con el cambio climático, y un placer tenerlos, haber tenido su presencia. Bueno, recuerden, les quería hacer un recordatorio de ir dejando, si quieren, preguntas por el chat para después ir socializándolas. O si quieren también mandar por privado alguna, también no hay problema. Y bueno, dicho esto, vamos a pasar ahora a Anchi Duku, que nos va a dar su presentación, y después, por último, vamos a tener a Pablo. Así que bueno, Anchi, cuando quieras. Perfecto, muchas gracias, Aldana. Bueno, buenas tardes a todos, y gracias a todo el equipo de Madre Tierra por invitarme a participar de estas charlas, más que agradecida. A ver. ¿Me escuchan bien, no? ¿Sí? Listo, gracias. No, porque sí, se escucha bien. Gracias, pues justo me saltó un poco el audio. Bueno, yo quería contarles hoy un poco sobre esta charla que le pusimos de título Arquitectura de Impacto, que es un poco un resumen, contarles desde lo que hacemos nosotros en el estudio, como me presentó Gabriela al principio. Las chicas al principio, yo soy arquitecta también y soy especialista en lo que es sustentabilidad en el hábitat construido, y con esta temática fui trabajando estos últimos años en proyectos de diferentes escalas, tanto de arquitectura como de desarrollo urbano, con el foco muy puesto en muchas de las cosas que acaba de contar Bruno específicamente, así que bueno, tratando de aplicar esto desde nuestro rincón de la profesión. Así que bueno, básicamente voy a tratar de explicarles un poco la relación entre diseño y triple impacto, ¿no? Poder unir estos dos conceptos que hoy van tan de la mano. También me uno un poco a lo que había contado Gabriel en su presentación. Creo que hay muchos conceptos que están alineados, así que si podemos ir a la próxima, por favor. El triple impacto habla de todo, obviamente, de lo que es el impacto en cualquier tipo de proyecto, en cualquier escala de proyecto, digo, no solo de arquitectura, sino en general, de proyectos que tienen escala tanto ambiental como económica como social. Entonces, este es el foco en el que nosotros trabajamos y de donde encaramos todos los proyectos. Siguiente, por favor. Bueno, como presentaron al principio, yo tengo un estudio de arquitectura,
es una empresa B certificada. Lo que Sistema B es un sistema de certificación para empresas que justamente están alineadas con este tema de triple impacto, donde los efectos que uno genera con su negocio o con su área de interacción, tiene justamente impacto en estas tres áreas, ¿no? En el área social, en el área ambiental fundamentalmente, y en el área económica, obviamente, para poder hacer que toda esta rueda gire. Próxima, por favor. Entonces, para empezar a hablar, quería contarles un poco desde mi lugar, que yo soy arquitecta, como les decía. Hay un punto muy fundamental, que es entender lo que son las emisiones de carbono que genera el hábitat construido, ¿no? O sea, esta es una torta que muestra a nivel mundial cuáles son las emisiones de carbono. Básicamente el hábitat construido es responsable del 39% de estas emisiones. El resto de las industrias en todo el mundo cumplen el otro 61%. O sea, la proporción que tenemos de la cual somos responsables es enorme. O sea, siguiente. De este 39%, está bueno entender también que hay un 11% que se lo lleva lo que son los procesos de construcción en sí mismos, y el otro 28% el funcionamiento y el mantenimiento de todos esos edificios, ¿no? De todo lo que es el hábitat construido. Entonces hay un montón de cosas acá para estudiar y un montón de espacio para poder trabajar. Siguiente. En este caso, bueno, yo soy arquitecta, pueden ser que somos los que tenemos injerencia directa en este problema, ¿no? También pueden ser los diseñadores, ingenieros, urbanistas. Siguiente, por favor. Lo que sí estoy segura, que o sea, en mi caso yo tengo una injerencia muy directa, pero sí todos somos usuarios de espacios de trabajo, por suerte, o de casas, también con mucha suerte, en la mayoría seguramente los que estamos acá. Entonces, quiero empezar también a pasar un poco la responsabilidad y que todos entendamos que tenemos una injerencia muy directa en este pedazo de la torta que les mostré antes, por esto, ¿no? Porque todos habitamos estos espacios, y creo que está bueno, especialmente después de todo lo que contaron los chicos antes que yo, digo, que lo mostraron con datos muy claros, que hay espacio hay mucho espacio para trabajar, y hay mucha de esto que hay que hacerse cargo. Entonces quería también pasar un poco la responsabilidad a todos tenemos que empezar a querer vivir en espacios que sean mejores desde este punto de vista, y que bueno, el impacto que eso va a poder tener en la escala realmente va a hacer una diferencia. Siguiente. Esta es una frase que dice un arquitecto muy famoso, que es Rem Koolhaas, es un arquitecto holandés, pero a mí me gusta mucho, que dice: entonces, hablando de él como arquitecto, nosotros no somos predictores del futuro, sino habilitadores del futuro, ¿no? Y lo mismo extiendo a todos nosotros que somos habitantes de espacios y de edificios y de casas y de espacios de trabajo, donde está en nosotros habilitar que ese futuro que contaba recién Bruno, que contaba antes Gabriel, pueda ser realmente habilitado, ¿no? Puede ser que empiece a suceder. Siguiente. Bueno, después un poco quería hablar un poco de tres preconceptos que tiene lo que es la sustentabilidad en general. Primero, que es una forma de construir o una forma de hacer arquitectura que es más costosa, que incluye mucha tecnología, también generalmente, por eso también está asociado a costos más altos, ¿no? Porque todo este tema de agregar panelería solar, colectores solares, bueno, y sistemas de climatización eficientes y un montón de otras situaciones de inclusión de tecnología tienen que ver con costos más elevados. Y después también este tema de que por ahí es algo que aparece en los proyectos o que aparece en la discusión del hábitat como una parte más hacia el final de los procesos de desarrollo, como una asesoría puse acá en este caso, ¿no? En vez de ser algo que sea intrínseco de cada uno de los proyectos. A mí siempre me gusta decir que yo trato o sea, mi trabajo hoy está centrado en tener que dejar de explicar que soy especialista en sustentabilidad, o dejar de explicar que esto es lo que hago especialmente, sino que tratar de hacer que esto sea algo, para mí es un componente más muy lógico de cualquier proceso o de cualquier proyecto en el que encaro, ¿no? Obviamente, digo, de la misma manera que ninguno de ustedes me preguntaría, si me piden que les haga un edificio, no me van a preguntar, che, la estructura está bien calculada, porque es algo que damos todo por hecho, ¿no? De la misma manera que creo que a esta altura, y después de todos los datos que vimos recién, hay que dar un poquito por hecho que para que un edificio podemos considerarlo que esté bien,
ya tiene que incluir conceptos de sustentabilidad y que tiene que obviamente hacer su aporte positivo hacia el ambiente en el que vivimos todos. La próxima, por favor. Y con esto quiero decir que, desmitificando todo eso que acabamos de ver, justamente gran parte de la eficiencia energética se define en la etapa de diseño. O sea, hay muchísimo que nosotros podemos hacer desde el diseño mismo, es decir, desde elementos que uno ya están incluidos en cualquier proyecto, más allá del enfoque que tenga, es decir, qué tipos de ventanas ponemos y dónde las ponemos, cuál es la orientación del edificio, cómo se ventila ese lugar. Bueno, un montón de cuestiones que son de diseño, que son inherentes a cualquier proyecto, son las que definen la eficiencia energética de una vivienda, de un edificio o de un espacio de trabajo o lo que sea. Entonces, creo que acá está la clave y entender que esto es un problema de diseño, ¿no? Es un problema que se resuelve no desde los recursos económicos solamente, sino que esencialmente desde un trabajo previo y de planificación. Siguiente, porfa. Entonces, bueno, cuando hablamos de recursos, justamente lo que quería explicarles era que hablamos de estas tres cosas, ¿no? Ya yendo más puntualmente a una cuestión más técnica desde los materiales, hablamos de eficiencia de materiales, de lo que es el ciclo de vida de los materiales y lo que es la durabilidad, ¿no? Es como un balance entre estos tres puntos para poder entender qué es más apropiado para construir en cada lugar. Siguiente, por favor. Para ponerles un ejemplo, acá como les decía, yendo más a lo técnico, no es lo mismo construir en madera que construir en acero o construir en hormigón, ¿no? La madera, por ejemplo, tiene un porcentaje de reciclabilidad bastante más alto que lo que puede ser el hormigón, donde es muy difícil de reutilizar, al menos que sea una estructura muy flexible que pueda servirnos para después darle otro Estamos teniendo un problema con la conexión, ¿verdad? Angie. Estaba tan interesante. Perdimos el audio, creo, de Angie. Bueno, vamos a ver si Angie se puede desconectar y volver a entrar, así continuamos con su exposición. Bueno, ahí supuestamente ella está volviendo a ingresar al Zoom, así que vamos a esperar unos segunditos, a ver si puede regresar. Acá volví, ¿estoy? Estás. No sé qué pasó. Se cayó. Bueno, les comentaba acá sobre esto, que obviamente que hay diferentes materiales que tienen diferente potencial de uso y potencial de reutilización, y lo que llamamos fin de vida, que es básicamente qué es lo que pasa con esos materiales una vez que se dejan de usar, ¿no? Una vez que terminan de usarse. Entonces es importante entender el peso que tiene cada uno de estos materiales en la construcción y cuál es la utilidad más lógica que se le puede dar a cada uno, ¿no? Siguiente, por favor. Creo que estábamos acá. Acá yo paso por algunas imágenes, pero de proyectos puedes ir pasando. Siguiente, por favor. De proyectos en los que básicamente trabajamos, que están completamente desconectados de la red y completamente hechos. Esto es, por ejemplo, un proyecto de desarrollo urbano en el sur, y obviamente cada uno está adaptado a las materialidades y las morfologías, acá podemos frenar, que están adaptados al clima local, ¿no? Obviamente que es un hecho fundamental de cómo se construye. Entonces, yendo al segundo punto, que es el tema de la baja huella de carbono en lo que es la construcción, es importante saber que tenemos 4 puntos claves para
que hacen a este número, ¿no? Que es, primero son los procesos de producción, de los materiales mismos, después el proceso de construcción, el uso y el mantenimiento de los edificios, que es igual de importante que todo lo demás, y es un ítem que por ahí muchas veces queda en el olvido. Siguiente, por favor. Bueno, y después lo mismo pasa con los residuos. Es interesante entender que el 52% de los residuos vienen del hábitat construido, y el resto viene de las demás industrias, ¿no? O sea, de vuelta, estamos generando muchísima cosa que viene al caso. Con esto me viene una idea en la cabeza, que es algo interesante que estuve leyendo hace poco, que es, hay otras industrias, por ejemplo la automotriz, donde en el 89% de un auto ya está destinado a cuál va a ser su uso final, y la industria ya está armada para reutilizar la mayoría de las piezas, ¿no? Entonces yo me preguntaba por qué esto todavía no pasa en la construcción, y cómo podría empezar a pasar ahora que todo el tema de la economía circular está un poco más desarrollada y en boca de todos. Siguiente, por favor. Nosotros, por ejemplo, tratamos de hacer un trabajo de esto bastante focalizado, que es en todas las obras. Trabajamos con organizaciones sociales y comunidades locales específicas de cada lugar para lo que es la disposición final de residuos de obra. Obviamente acá nada de estos son residuos, sino que son cosas que son completamente reutilizables, pero que generalmente, en líneas generales, se va a todos los volquetes y a los lotes para relleno, ¿no? O sea, en vez de volver a darle un segundo uso. Acá en este camión se estaban yendo puertas, se estaban yendo materiales de todo tipo, materiales que sacamos de las obras, materiales que sobraron de la obra, pero hay un montón de cuestiones que generalmente terminan en desuso total, y que no van a ningún lado útil. Próximo. Y bueno, y por último quería mostrarles un poco también de algunas ideas con este tema del impacto social, de la participación, de la importancia de la participación de la comunidad en los diferentes proyectos. A ver, les voy a poner acá una imagen de un proyecto en el que estuvimos trabajando ahora hace poco, que es una plaza en el barrio Los Grillos, en Pilar. Trabajamos en conjunto con Techo, donde... tenés que poner play. No, me sale, a ver, espera, porque como que necesito el permiso. Qué raro. Bueno. A ver, vamos a hacer la prueba. A ver. Perdón, en general cuando se necesita permiso tenés que autorizarla desde el mail. Sí, está autorizada. Pero bueno, por las dudas, ponemos... Ahí va. Es igual, es un... Ahí está. Deberías poder ahora sí loadeas esa hojita. Ahí está. Bueno, acá un ejemplo de trabajo participativo con la comunidad, tratando de diseñar juntos la plaza del barrio, donde cada uno, además de las cuestiones generales, empezábamos a diseñar juntos cuáles eran los lugares que necesitaban más sombra, cuáles eran los lugares que necesitaban más para disfrutar en otros momentos del año. Bueno, ¿qué firmaba acá? La verdad, esto no me gusta cómo quedó acá. A ver, permiso, son luces. Pero bueno, después de muchas instancias de trabajos participativos, si quieren podemos pasar a la siguiente, no pasa nada, llegamos ya a lo que son los proyectos finales que trabajamos en conjunto con la comunidad para buscar soluciones que puedan llegarles a todos. Esto es, por ejemplo, la plaza, que ahora es en lo que estamos trabajando puntualmente, y esto es algo que también es interesante entender, que puede llevarse a diferentes escalas. En la última lámina, siguiente, que es, esto por ejemplo también era otro proyecto de relocalización de gente que vive en lo que es la vera del riachuelo. Era un proyecto también focalizado esencialmente en lo que era la sustentabilidad y el mantenimiento, el bajísimo mantenimiento, para que todas estas personas de las comunidades puedan vivir, sostenerse. Bueno, entonces como conclusión, yo un poco lo que dejo para plantar es el tema de la arquitectura de impacto, que es un poco la idea de esto, ¿no? De empezar a planificar más con el objetivo de esencialmente construir menos. Creo que con esto estamos encontrándole, obviamente, este balance entre personas y planeta, que
que es lo que vamos, donde vamos todos y a lo que apuntamos. Así que gracias. Ahí está. Muchas gracias, Angie. No, de nada, Muchas disculpen los gracias. problemas del medio. No te preocupes. Ya Ah, creo tal. que después de 1 año y medio de virtualidad estamos todos muy acostumbrados. Tal cual. Así que bueno, muchas gracias, Angie, por participar y por tu presentación. Y ahora, para terminar con las presentaciones y después dar espacio a las preguntas que fueron haciendo y a que también los oradores puedan ir charlando entre ellos, vamos a dar paso a Pablo Fuchs, que nos va a hacer su presentación. Buenas, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, agradecer de vuelta a Madre Tierra por la invitación, en especial a Fede, que fue quien me convocó. Y bueno, lindo escucharles también, Gabriel, Bruno, Angie, con todo lo que fueron contando. Creo que vamos a continuar en la línea y por la temática de la charla que nos convoca hoy. Bueno, se me propuso hablar de, por lo menos introducir en este breve tiempo que tenemos, en principio hablar un poco de permacultura, no sin hacerlo, digamos, lo voy a hacer mediante, y con el permiso de uno de mis libros sagrados, que me acompaña acá, una palabra que, bueno, últimamente se escucha bastante, pero no es nada nueva, tiene unos 50 años, esto se empieza a hablar de permacultura, así como breve repaso histórico, como a mediados de los 70, en Australia. Bill Mollison, David Holmgren acuñan como esta palabra, que es una contracción de dos palabras. Al principio comienza como agricultura, vamos al anterior y después pasamos. Agricultura permanente, ¿no? A partir de una visión también de ya ver hace 50 años cómo los hábitos de los humanos estaban empezando a impactar negativamente en el planeta, y ya, bueno, decir, che, esto si sigue así va para el colapso, entonces empezar a diagramar como sistemas integrales y evolutivos en donde se combinan especies de plantas con animales para generar hábitos sostenibles. O sea, de ahí lo de agricultura y de ahí lo de permanente. Permanente entendido como algo sostenible en el tiempo. Al principio nace así de esta forma, pero la verdad es que con el tiempo enseguida eso se empieza a ampliar, y se empieza como a expandir un poco el término, más a, creo que lo que hoy ya se le asemeja más, que es cultura permanente, ¿no? Porque la permacultura ya es como un movimiento, una filosofía de vida quizás, que empieza como a entrelazar un montón de áreas de la vida donde nos desarrollamos. Entonces de agricultura pasa a cultura. Es difícil definirla, de hecho no quiero caer en una definición, mismo quienes la acuñaron tampoco la remiten tanto, porque es muy amplia y cada persona puede tener distintas visiones al respecto, pero podemos hablar que por ahí más técnicamente propone un sistema de diseño para la creación de hábitats humanos sostenibles, ¿no? Esto también intentando replicar o imitar los patrones de la naturaleza. Al observar la naturaleza vemos que hay patrones que son distintos a los patrones humanos. Quizás, a ver, los humanos venimos de una cultura de extraemos, usamos, botamos, ¿no? Venimos un poco de esa cultura. Podríamos decir que es algo lineal y degenerativo. Cuando observamos los patrones de la naturaleza, en vez de patrones lineales, vemos ciclos. Vemos que la naturaleza siempre son ciclos y que es regenerativa. Si la naturaleza por sí se va regenerando. Entonces, la permacultura busca ese tipo de sistemas donde empieza a interrelacionar un montón de elementos, ¿sí? Las personas, los animales, las plantas, el territorio. Bueno, y ahí si podemos pasar a la siguiente. Por eso quizás esta es una imagen, es como por ahí la imagen de la permacultura, que por ahí más que palabras para definirla, esta es la flor que explica varias cosas, donde se empiezan a entrelazar las áreas donde nos desarrollamos en la vida, ¿no?
la administración de la tierra y de la naturaleza, la construcción, herramientas y tecnología, educación y cultura, salud y bienestar físico y espiritual, finanzas y economía, tenencia de la tierra, gobernación comunitaria. Un montón de áreas. La verdad es que escuchando a Gabriel, después a Bruno, después a Angie, es como que creo que todo se va resumiendo, digamos, todo está entrelazado, y un poco esto es quizás una síntesis de la permacultura. Quizás ya lo aplicamos a la vida sin saberlo, desde cómo nos vinculamos con la gente, ¿no? Esto ya aparte desde nuestras relaciones, cómo nos vinculamos, cómo saludamos a nuestros vecinos en la calle, cómo nos alimentamos, qué sé yo, de cómo abordamos nuestra salud, cómo nos movemos en nuestros contextos, ¿sí? La movilidad, el ejercicio físico, la economía, ¿sí? Economías circulares, economías alternativas, un montón de cuestiones. Si compostamos, quizás ya la tenemos incorporada a la vida sin saberlo, pero bueno, hoy, y para no quedar como que solo sucede en entornos rurales, también se habla hoy de permacultura urbana, porque si no las urbanidades quedarían afuera. Pero hoy es un movimiento mundial enorme, que sucede en todos los países más pobres, países más ricos, y está, bueno, en crecimiento. O sea, hoy se habla mucho, pero como les decimos, hace 50 años ya se habla de esto, y bueno, es un poco para introducir a lo que es la permacultura. Se puede desprender, quizás en el área en el que me aboco yo, que soy arquitecto y me gusta la construcción, después de trabajar varios años con materiales tradicionales, me volqué a la bioconstrucción, que ahí podemos pasar a la siguiente. Bioconstrucción, construcción natural, o construcción con materiales naturales. Hoy por hoy es a lo que me dedico. ¿Por qué? Porque me encanta, porque me gusta en primer lugar, y porque también quiero dar un aporte y buscar estas nuevas soluciones. El material base que usamos es la tierra, no es nada nuevo, al contrario, es algo súper antiguo. No es que hoy viene a reemplazar al cemento, al revés, en realidad el cemento buscó también, el cemento de hecho tiene arcilla en su esencia, ¿no? Así que busca también como esa cualidad de resistencia. Y la tierra, yo fomento, incentivo a que la tierra del terreno es la tierra que podemos usar, y que sin duda es el material de construcción más sustentable que hay hoy, que está abajo de nuestros pies. Digamos. Llegamos al terreno, y ahí abajo tenemos un montón de tierra que en su composición tiene arcilla, que es uno de sus componentes esenciales para la construcción. Y me encanta porque tiene un montón de ventajas. Acá hay un listado enorme, vamos a hablar de algunas rápido porque es cortito el tiempo, pero bueno, en principio las obras más antiguas del mundo eran de tierra. Ahí hay una diapo que es la que sigue, después volvemos, pero son algunos ejemplos del mundo breves, pero bueno, muy antiguos, digamos. La muralla china, en su núcleo, es tierra apisonada, tierra compactada, es una técnica que se llama tapial, y después se fue recubriendo en piedra durante muchos años, digamos, hoy está ahí intacta, y es una construcción en tierra. Bueno, otro ejemplo en Irán, de una ciudad súper antigua, hecha en adobes. Chan Chan, en Perú, que es la ciudad de adobes más grande de América, que también es muy antigua. Y después también tenemos un ejemplo muy conocido en la bioconstrucción, que es Shibam, que después más adelante lo vamos a ver otra vez, que es una ciudad de rascacielos, ¿sí? Tienen edificios de hasta 16 pisos, todos hechos en tierra. Y tiene 500 años. Bueno, y si volvemos atrás. Bueno, en principio una casa de barro, podemos decir que ahorra energía, disminuye la contaminación ambiental, también impacta mucho en la salud, ¿sí? Se dice que, a ver, una casa de barro se dice que está viva y que respira, es una de sus propiedades, porque regula, lo interesante es que regula la humedad interior del ambiente. Siempre estamos atentos a la temperatura, es como con lo que más estamos familiarizados, pero la humedad es muy importante, sobre todo para nuestros pulmones, y una casa de barro tiene la propiedad de regular esa humedad. Bueno, almacena calor y frío, esta también es otra de las propiedades principales cuando hablamos de inercia térmica, sea una pared de barro
está todo el día expuesta al sol, una pared exterior, y puede almacenar todo ese calor para después, durante el día, la tarde y la noche, ir liberando ese calor hacia el ambiente interior para mantener calor, y es una solución más eficiente y pasiva también de ahorro de energía. Bueno, obviamente disminuye los costos de material y traslado. Pensemos que está ahí en el terreno, más que hay que agregar otros materiales que se agregan. Se utiliza la mejor herramienta, que es la mano, ¿sí? Es moldeable con la mano, es sana la tierra también, digamos, no es tóxica o dañina, es rápida, se presta a la autoconstrucción, bueno, tiene un montón de ventajas que están buenas recalcar. Podemos pasar a la siguiente. Y otra más. Vamos a hacer un pantallazo de las técnicas por ahí más habituales que conocemos acá en la región. Hay más también, pero estas ya son un montón y vamos a hablar de algunas de ellas para empezar a conocerlas y diferenciarlas brevemente. Pasamos ahí. Bueno, adobes, que muchas veces escuchamos hablar de adobes. ¿Qué son los adobes? Bueno, también quería decir que en base a por ahí, digo, ¿por qué elegiríamos una técnica u otra? A veces puede tener que ver con los recursos que hay en la zona, para utilizar justamente si es que hay madera, si es que hay piedra, si es que hay muchas cañas, hay un cañaveral en donde usamos las cañas, o tenemos una buena tierra, hay paja cerca, entonces hay un montón de decisiones que hacen a qué técnica utilizar. Los adobes son ladrillos, tienen la forma de un ladrillo, son crudos, y se secan al sol, se hacen con una mezcla de arcilla, digamos de barro y paja, se moldean y los vamos colocando como mampuestos, como una pared, y se van pegando con la misma mezcla también. Seguimos. El superadobe es una técnica que está buena, es autoportante, ya va haciendo la estructura misma de la construcción, y son bolsas, se pueden reutilizar bolsas de granos, de semillas, de bolsas de silos, un montón de materiales que se pueden reutilizar, y se van rellenando con ripio o con tierra, se van armando hiladas, trabadas, se apisonan, y eso va formando la construcción. Después se revoca, ahí hay una imagen, ¿no? Luego cómo queda. Seguimos. La quincha, que es una de las técnicas también más habituales en la región, hablamos de la región sudamericana, digamos, es muy utilizada en todos los países, que básicamente es como armar una estructura independiente de la casa, y después se hace el enquinchado, ¿sí? Que se colocan varillas de un lugar y del otro, y eso se va rellenando con barro y paja, llenando, y después eso se cubre, y se van haciendo las capas de revoque grueso, revoque fino. Ahí pongo distintas fotos porque, digo, se pueden utilizar cañas, si es que hay cañas en la zona, varillas de madera que se pueden comprar también, o hasta los pallets, que son muy buenos en este caso. Seguimos. El tapial es una técnica que no es tan habitual, es muy antigua, es hermosa, o sea, se pueden lograr unos muros, ahí como se ven en las fotos, porque se van haciendo unos dibujos preciosos y queda una pintura, que se arman encofrados de madera, se coloca tierra apenas mojada, hidratada, se van apisonando, y después se desmolda, y después se continúa el molde, se va corriendo, y se van llenando. Esto después se impermeabiliza, puede ser con aceite de lino, con cera de abeja, ahora vamos después, ahí alguien preguntó, después vamos a hablar de eso, pero continuamos. Bueno, justamente este ejemplo de Shibam está hecho en tapial, que es esa foto, bueno, es impresionante, está todavía ahí de pie. Seguimos. Bueno, Cobb, no podía faltar el hornero, uno de nuestros maestros de la bioconstrucción. Básicamente es sin madera, es una mezcla muy rica en arena, con poca agua y paja, y se va haciendo con las manos, vamos levantando los muros, por ejemplo 20 centímetros cada día. Levantamos 20, al día siguiente otros 20, y otros 20, y se puede hacer como de más gruesos a más angostos, ¿sí? Bien, avanzamos. Y estas fardos de paja, que se pueden utilizar así enteros los fardos, la paja tiene doble función. En la mezcla de barro funciona como estructurante y va ligando muy bien la mezcla, y además, cuanta más paja, más función aislante, ¿no?
aislador. Entonces es muy buena térmicamente. Entonces se pueden usar los fardos enteros para armar muros en zonas donde hay mucho frío, para abrigarse bien, y después revocar obviamente todas las manos que vienen. ¿Seguimos? Queda poquito tiempo. Bueno, después las casas, en cualquiera de estas técnicas, llevan sus revoques, revoque grueso, revoque fino. El fino ya puede llevar un color. Las casas no hace falta que sean redondas como estas. Hoy en día pueden ser casas con distintas formas. Ahí se ve un revoque que hicimos hace muy poquito en una casa, el de la izquierda. Y seguimos. Bueno, y quería hablar de la minga, ¿no? Que es una palabra que también se escucha hablar bastante. La minga es una reunión de trabajo comunitario en el que nos reunimos en pos de una tarea. No hace falta que sea de construcción. La minga puede ser de jardinería, de preparar material, de encontrarnos a hacer un trabajo, una tarea, pero no necesariamente de bioconstrucción. Pero es hermosa, es muy inclusiva, aguante las mingas. La verdad que es muy abierta para todos, a diferencia de quizás la construcción tradicional. En la bioconstrucción siempre se ven niñes, adultos, hombres, mujeres, como que, digamos, es muy inclusiva en ese sentido. Y no hace falta tanto la expertise, sino que mientras haya en la minga alguien que pueda guiar el trabajo, ahí podemos armar una jornada de trabajo. En general la minga es un día de trabajo, quien es beneficiado o beneficiada de esa tarea pone un almuerzo, y es una jornada preciosa donde suceden muchas cosas lindas, y se avanza. Y bueno, vamos a la siguiente. Y bueno, sí, ahí como vi, a ver, me interpela mucho la charla de hoy, lo hablamos hace un mes cuando nos juntamos con Madre Tierra. Me interpela porque yo hace 5 años también que activo en una otra ONG, que es Módulo Sanitario, y caminamos mucho los barrios, y vemos, yo en lo personal tengo un montón de inquietudes y preguntas al respecto de la bioconstrucción en barrios vulnerables, en donde tenemos culturas fuertes y tradiciones que a veces cuesta quizás proponer o insertar algunas soluciones ecológicas distintas a la construcción tradicional. Entonces, estoy muy abierto a trabajar en conjunto para pensar posibles soluciones, de hecho técnicas mixtas, no hace falta, como podemos combinar materiales tradicionales con materiales naturales y pensar híbridos. Porque bueno, sin duda, como Bruno había dicho antes, son sectores donde el impacto y la emisión está muy fuerte, digamos, en estos barrios, y como en todos lados. Y bueno, es nuestra también responsabilidad de aporte de proponer soluciones, ¿no? Creo que no nos podemos hacer oídos sordos, tenemos que pensar en estas soluciones en conjunto, que trabajen con energías renovables, que también pensar en biofiltros, ¿no? Para después soluciones para las aguas, en fitodepuradores. Bueno, hay un montón de cosas que podemos hacer en conjunto para diagramar y proponer una vivienda prototipo, una vivienda tipo, para pensar en esto, ¿no? Como me encantaría que ahora surjan preguntas y podamos seguir charlándolo. Me fui un poquito de tiempo, pero bueno, nada, quiero agradecerles y seguimos con todos. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, hubieron varias preguntas. Seguramente me estén viendo medio cortado, quizás porque me aparece el cartelito de que tengo mal internet, pero bueno, espero que me escuchen. Les voy a ir contando un poco. Hay algunas preguntas que están dirigidas a algunos de los horarios específicos. Voy a arrancar por las preguntas abiertas. Vamos a hacer como respuestas cortitas que permitan que todos puedan ir participando y contestando las preguntas. Y les voy a ir pasando un poco como el parte. Por un lado, tenemos una pregunta de Jorge Gil, que es sobre el aumento del nivel de los mares. Les leo lo que él, digamos, presenta y lo que pregunta. Jorge dice: siempre se habla del aumento del nivel de los mares por las consecuencias terribles que acarrearía, ya que la mayoría de la población mundial vive en áreas costeras. Sé que esto está sucediendo en muchas regiones, pero por lo que sé, en la Argentina esto todavía no se verifica.
¿Es así o se observa un pequeño elevamiento del nivel del mar? Esto es como una pregunta abierta para quien sepa de los oradores la respuesta. Bueno, voy a tomar la iniciativa entonces. Sí, de hecho sí, está sucediendo lo del aumento del nivel del mar. Nosotros desde Jóvenes por el Clima hicimos una campaña junto a UNICEF, donde estuvimos hablando un poco de la problemática de humedales. Y bueno, las proyecciones del aumento de temperaturas y las proyecciones del aumento del nivel del mar muestran que si hay un aumento de temperaturas de 4 grados Celsius sobre niveles preindustriales, van a haber varios metros de cobertura de agua sobre la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Ese es un gran problema que se proyecta a futuro. Lo que hay que entender es que el aumento del nivel del mar no es algo que va a pasar mañana. No va a pasar mañana, no va a pasar pasado mañana. Esto va a pasar en 30 años, 50 años, 100 años, y va a ser gradual. Entonces lo que tenemos que hacer es poder empezar a activar ahora las soluciones para limitar ese aumento de los niveles del nivel del mar, ¿no? Así que bueno, esa es una respuesta cortita. Sí, gracias, soy Jorge. Sí, no sé por qué no se ve la camarita. Sí, gracias, porque si es así, hay que ir pensando a futuro en cambio de normas, por ejemplo, la cota mínima de 375, y también ir pensando en el diseño, ¿no? La vivienda va a tener que ser más elevadas sobre palafitos, las que están más cerca de la costa, o algo así, ¿no? También eso afectará al diseño, como otras cosas. Sí. Bueno, gracias. Sí, total. Y medidas de adaptación también. Por ejemplo, ahora se hizo una obra muy importante en Venecia, que está sufriendo muchas inundaciones, de una gran pared que se levanta cuando van a haber movimientos de mareas para frenar el avance del agua. Y bueno, lo que vemos también es que los estados insulares del Pacífico ya están empezando a quedar sepultados bajo el agua. Entonces sí, es un problema sobre todo para los pequeños estados insulares en este momento, pero en el futuro para todas las poblaciones que vivan cerca de la costa. Así es, gracias. No sé si a Aldi se le desconectó. Muy bien. Sí, estoy perfecto. como con problemas de internet. Voy a pasarle las preguntas a Ani, que ella está teniendo mejor internet, y que las vaya diciendo ella por si se me va desconectando. Esta la digo yo, porque creo que me están escuchando. Pero es otra pregunta abierta, que sería: ¿cómo consideran que deberían ser las ciudades para mitigar el avance del cambio climático? Abierta. Yo puedo tomar esta posta, que justamente ligándolo con lo que decía Bruno recién, es importante entender, bueno, que estas cosas pasan por el avance de nosotros como humanidad, digo, sobre un montón de lugares, y por la generación de calor incesante de manera constante, ¿no? Entonces digo, era algo que yo quería explicar un poco también, que es el tema del fenómeno de isla de calor. Lo que está pasando hoy con las ciudades es que en lo que son los centros urbanos, nosotros generamos mucho calor mecánico, digo, a través del uso de autos, el uso de aires acondicionados, por ejemplo, todas las unidades que están afuera tiran calor para la atmósfera, o sea, todo eso genera una diferencia de temperatura de lo que es el centro urbano en relación a lo que es las afueras de la ciudad, parecido a lo que decía Bruno antes. Acá en Buenos Aires, por ejemplo, se diferencia de hasta 4 grados centígrados en invierno, ¿no? Que es el momento donde donde eso es más evidente. Incluso, por ejemplo, algo que pasa acá en Buenos Aires, que como nosotros estamos al lado del Río de la Plata, a veces hasta le tiramos ese calor a los afueras de la ciudad, o sea, cosa que es bastante contraproducente, digamos, el río el viento que viene del río tira ese calor para afuera de la ciudad, afectando a su vez mucha más superficie de la que afectaría, que sería solamente el centro urbano. Para eso, y para respondiendo a la pregunta de cómo, al menos desde mi lado, cómo creo que deberían empezar a hacer las ciudades, creo que las ciudades, efectivamente hay mucho que tiene que estar sucediendo desde las políticas públicas, pero digo, para que los edificios y las construcciones empiecen a mitigar, a contener estrategias que mitiguen este aumento de temperatura, ¿no? Eso sucede con cuestiones como pueden ser terrazas verdes, pero no solamente terrazas verdes por poner terrazas verdes, sino con el propósito que tiene, que es bajar la temperatura
en climas como este podría llegar a funcionar. Otro tema es, por ejemplo, todo lo que son, también incluso el color que tienen las edificaciones y los coeficientes de reflectividad que llamamos, digamos, el calor que reflejan los diferentes materiales que usamos para las fachadas, también tiene una incidencia muy grande en esta diferencia de temperatura. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer de vuelta desde el diseño para poder bajar un poco este efecto en las ciudades. Sí, creo que va por ahí la cosa. Gracias, Angie. Bueno, tenemos otra pregunta que es de Lucio Casarini, que es un periodista amigo que estuvo participando. Lucio, no sé por dónde andás, pero bueno, esta pregunta es para Gaby. La consulta que nos hace Lucio es, bueno, si todo este panorama, ¿no?, con todas las cuestiones del cambio climático, cambian los objetivos esenciales de Madre Tierra, esa es una. Y la segunda pregunta es, ¿qué desafíos de los mencionados son para corto, mediano y largo plazo? La realidad creo que no cambian los objetivos esenciales, al contrario, sí nos ponen como nos incorpora nuevos desafíos. Porque, ¿y en qué sentido que nuevos desafíos? Los objetivos de Madre Tierra están muy relacionados con el acceso a derechos, con la cuestión de la justicia social, la cuestión de construir ciudades más equitativas, etc. Corremos el riesgo de que uno ve como que determinadas ciudades tienen los recursos como para generar ciudades mucho más amigables que otras, digamos, ¿no? Como la inequidad entre las ciudades se está haciendo cada vez más profunda. Si uno piensa que en el conurbano hay gente que vive en condiciones muy similares a las que vivía la población de la Edad Media, sin agua, sin calles, sin tratamiento de residuos, etc., comparado con ciudades que acceden a todo tipo de servicios, digamos, ¿no? La brecha entre las condiciones del hábitat son cada vez más enormes, digamos, ¿no? O sea que en ese sentido no cambia para nada los objetivos de Madre Tierra, al contrario, nos pone como nuevos desafíos, ¿sí? Y esos desafíos a corto plazo, para mí, uno tiene que ver con los cambios propios que tenemos que tener como organización, como quienes, sobre todo los arqui, digamos, ¿no? Tenemos que tener un cambio de cabeza, y eso creo que para mí es un gran desafío. Romper con algunos paradigmas, incorporar nuevos, ser más creativos. Para mí esa cuestión como más interna, del cambio interno, cambiar ámbitos propios, reflexionar cómo en nuestras oficinas también podemos disminuir o cambiar hábitos, digamos, ¿no? del tratamiento de los residuos, de una eficiencia energética, etc. Para mí hay mucho reflexionar en lo interno. A mediano plazo creo que tenemos el desafío de reflexionar con las comunidades, digamos, ¿no? Ahí creo que hay un desafío en poner en discusión formas de construir históricas, muy arraigadas en nuestra población, que hay que ponerlas en debate, en repensarlas, pensar nuevas formas de construcción, que sean más amigables con el medio ambiente, pero al mismo tiempo que sean más, esto siempre insisto, más amigables con nuestros cuerpos. La construcción tradicional destruye el cuerpo de las personas. Quienes hemos construido, ¿sí?, que hemos laburado como albañil, ¿sí?, sabemos cómo impacta la construcción tradicional en los cuerpos, digamos, ¿no? Y me parece que eso también, pues si no solo nos centramos a veces en el cuidado de nuestro planeta, solo centrado en las cuestiones, bueno, del medio ambiente, etc. Pero nosotros también somos parte del planeta, y creo que ahí tenemos un desafío de empezar a cuidarnos, ¿no? Y a largo plazo tiene que ver que
la construcción con madera ya no sea una cosa rara, o la construcción a través de la permacultura ya no sea como, que deje de ser como casos excepcionales y empiece a ser como lo común, ¿no? Como que en las barriadas empiece a haber ese tipo de construcciones de manera más, más asidua. Creo que hay un desafío, porque hay que... El gran desafío creo que tiene que ver con lo interno y con las comunidades, es romper esas resistencias a lo tradicional y al cambio, digamos, ¿no? Y animarnos. Exige mucha creatividad. Ahí coincido mucho con Angie creo que la mejor herramienta que tenemos es la creatividad, y aparte la más barata, porque no nos genera ningún costo, digamos, no ser creativo. Solo hay que poner un poquito de cabeza y me parece que ahí tenemos una gran oportunidad. Gracias, Gaby. Tenemos otra pregunta general que surgió hace un ratito de Mía, a ver quién la toma. La pregunta dice, ¿cómo en la vida cotidiana... Se te escucha bien. Sí, no, es que yo escucho un ruido de fondo, a ver. Sí. Ahí está. Voy de nuevo por si no se escuchó bien. Mía consulta cómo en la vida cotidiana se pueden cambiar hábitos para cuidar el medio ambiente, esa es una. Y la dos es qué proyectos ambientales se pueden realizar en las escuelas, cómo es el reciclado de distintos materiales y en las ecobotellas. Arranco yo muy cortito. El cambio me parece que es, no sé, yo doy ejemplo en mi casa. En mi casa venimos como separando los residuos. Y me armé una compostera y tengo residuos para lo reciclable, junto las botellas, las tapitas para, digamos, es todo para mí es clave empezar por uno. Para mí la gran clave es el cambio, empieza por uno, y el resto ya mi familia ya los estoy adiestrando, por decirlo de alguna forma, digamos, ¿no? Como de a poquito, pero uno tiene que estar convencido. Alguien tiene que arrancar, esa es mi sensación. Si no, siempre estamos como esperando que alguien empiece, y me parece que el cambio está en uno, ¿no? Y respecto a la otra pregunta, desde Madre Tierra lo que venimos haciendo es tratando de acopiar, por un lado, las tapitas o un plástico similar, que son los que tienen el simbolito 5, que eso se puede, lo que hacemos básicamente es canjearlos por ladrillos, que una marca se llama Easy Brick, que funcionan también con encastre, que ya lo hemos utilizado en algunas construcciones, y recientemente empezamos a trabajar lo que es la recolección de las botellas llenas con papelitos plásticos, digamos, ¿no? Una iniciativa que surge, y ahí también diseñando una plaza en una barriada en Cuartel Quinto, donde las chicas y los chicos del barrio son los que también nos exigen que empecemos a trabajar en estos temas. Ellos ven con gran preocupación cómo la falta de tratamiento de los residuos en su barrio, y lo tienen como una preocupación, y la otra es la falta de espacios verdes y deforestación. Dos temas que ellos, espacio verde de calidad, digamos, ¿no? Público, donde ellos puedan juntarse y acceder al derecho de la recreación, digamos, de manera más adecuada, nos pone como organización en un eje de trabajo que es bastante novedoso, digamos, ¿no? Pero que ahí sí creo que vos hace referencia, Meli, al tema de las escuelas. Creo que en las escuelas se viene instalando esto. Yo creo que cuando nosotros éramos chicos, en mi caso, cuando yo era chico, no eran temas que se problematizaban. Hoy creo que sí, ya en las escuelas se está problematizando estas cuestiones y se va reflejando en los pibes, tienen mucha más conciencia en lo que tiene que ver con las cuestiones climáticas, que me parece que nosotros. Sí, yo no soy oradora, pero estoy en el mundo de la educación y doy fe de que es así como con la educación sexual integral, que muy de a poquito, aunque la ley ya se sancionó hace millones de años, pero se está como
incorporando esa educación medioambiental en las escuelas públicas por sobre todo. Bueno, tenemos una pregunta de Ignacio para Pablo, que son varias preguntas, así que bueno, las voy a ir leyendo. Pablo, cualquier cosa regresamos. Bueno, Ignacio consulta cómo se resuelve... Perdón, Ani. Sí. Perdón, quería agregar algo recién a lo que venía comentando Gaby. Dale. Sobre las acciones domésticas. No, que quería agregar, está esto que se llama PAD, ¿no? Como unas siglas, pequeñas acciones diarias. Comparto mucho lo que decís, Gaby, y los cambios empiezan así. Confiar también en esos cambios que después van creciendo. Y bueno, esto como pequeñas acciones cotidianas, diarias, son las que podemos ir como incorporando de a poco, sí, como desde el compostaje, o separar los residuos, o cuidar el uso del agua. A veces vamos al baño, tiramos la cadena y son litros de agua que quizás podemos ir al baño y después ir al baño y tirar la cadena, digamos, 2 por 1, ¿no? Ver cómo reutilizar el agua. Hay un montón de ideas y soluciones creativas. La palabra creatividad es como hashtag frente a esto, porque hay muchísimas soluciones usando la creatividad. Y quiero contar rápido una experiencia personal, que es que cuando empecé a hacer ecobotellas o ecoladrillos, es más allá del cambio, del impacto que genera a gran escala, a mí me hace visibilizar y ver todo lo que estoy consumiendo y comprando, ¿no? Como que estoy metiendo en esa botella. Entonces, y ahí quiero reforzar una idea, que es uno de nuestros poderes más grandes que tenemos, que somos los que... Nosotros tenemos el poder de muchas industrias porque somos los que compramos, los que consumimos, los que elegimos qué consumir. Y esa elección y esa decisión que tenemos es un poder fuertísimo para esto. Entonces, como quizás hacer esa transición de consumidores dependientes a ciudadanos responsables. Y así como el compostaje, también no es que por compostar vamos a sanar al planeta, pero empezamos a ver y nos empezamos a amigar con que los residuos orgánicos se transforman en fertilizante en tierra, y no es magia, eso sucede porque eso siempre pasó así, pero empezamos a amigarnos con esas ideas en lo doméstico, en lo urbano, y después poder como replicarlo a gran escala. Eso quería compartir, perdón. Gracias, Pabli. Bueno, te leo tus preguntas, si querés. De Ignacio, que te consulta cómo se resuelve el tema de las precipitaciones en las casas de adobe, asumiendo además que vamos a tener cada vez más lluvias e inundaciones. Esa es una. La segunda, ¿hasta qué escala de obras ven posible pensar en construcciones de adobe? La que sigue es, ¿cuál es el límite y cuáles son las razones por las cuales no se usa en mayor medida? También consulta si se puede industrializar o escalar, y deja el comentario de que existe una empresa italiana que está experimentando con impresión 3D en Adobe. Bueno, gracias por las preguntas. Al principio sobre la impermeabilización, está bien la pregunta, o sea, es uno de los temas importantes de las casas de tierra, que es cuidarse del agua, que es uno de los como grandes factores que puede poner en riesgo a la construcción. Y nada, hay varios recursos. En general las casas tienen aleros para proteger todos los muros exteriores de la casa, por lo pronto para lo que es la lluvia directa sobre la pared. A su vez, la capa final del muro se impermeabiliza, lleva distintos componentes que actúan perfecto contra el agua, como pueden ser el aceite de lino, la cera de abeja, el agua de tuna, ¿no? El cactus se corta, se troza, se pone en un balde con agua un buen rato, y eso va liberando y se va formando como algo más viscoso y transparente, para después pintar las paredes, y funciona perfecto contra el agua. Y para después lo que son las salpicaduras del piso contra la pared, se suele hacer lo que se llama pata de elefante, que es una protección de los primeros 50, 60, 70 centímetros del muro, de piedra. Ahí sí quizás se aplica cemento o no, para las salpicaduras. Eso en cuanto a la protección contra el agua. En referencia a... ¿Cómo seguían las preguntas? Te las dejé por privado, pero te la leo de vuelta.
La otra es, ¿hasta qué escala de obras ven posible pensar en construcciones de adobe? Bueno, como veíamos antes, el registro en la historia hay de construcciones enormes, digamos, pero porque también se hacían espesores de muros, o sea, de hasta 1,5 metros, ¿no? Hoy no, hoy hablamos de muros exteriores de 30, 40 o 50 en una técnica, digamos, puede ser un tapial cuanto mucho, pero la verdad es que las casas de barro hoy se hacen casas de 2 plantas tranquilamente, no tienen por qué ser obras pequeñas, son resistentes. De hecho, en países como Chile, que es el país más sísmico del mundo, se utilizan muchísimo y funcionan muy bien, son soluciones sismo resistentes, y hay algunas técnicas que son súper duras y perduran en el tiempo. En cuanto a la escala, no sé si hay un tope o un límite. Creo que se puede, no hay un techo de escalas. Las razones por las cuales no se usa en mayor medida. Bueno, obviamente no es, o sea, nadie publicita la tierra, ¿no? Es como suena hasta ridículo publicitar la tierra. El cemento, sí, porque hay grandes marcas, es industrial, es un material industrial, y se empezó a publicitar, pero hoy por hoy no se, digamos, al menos la publicidad no habla de tierra, y eso es un gran aliado de la industrialización, de vender. Sí, es escalable, claro que es escalable, pero bueno, tiene muchos prejuicios, también lo sabemos, y estigmas, y nada, para mí no existe mejor o peor, no voy a decir que una técnica es mejor que otra, ni para nada, solo que pensemos y usemos la creatividad para pensar soluciones posibles para esta problemática, para el hábitat, para el acceso a la vivienda, para también tener un correcto impacto en el ambiente, reducir la huella de carbono. Por suerte, y algo que recién decía Angie, en las ciudades como esto de los techos verdes, la importancia de nosotros respiramos oxígeno y liberamos dióxido de carbono. Las plantas hacen todo lo contrario, o sea, se alimentan de ese dióxido de carbono y liberan oxígeno, como que ese equilibrio es perfecto, pero si sigue habiendo deforestación, cada vez es más complicado para el planeta respirar, así que necesitamos, es muy importante incorporar plantas, forestar, súper importante, para que respire el planeta. A veces se habla de las Amazonas, ¿no? Se dice como que es el pulmón de Latinoamérica, y es que hoy por hoy tiene un rol importantísimo a nivel climático en la región. De lo de la italiana que imprime en 3D Adobe no sabía nada. Después lo buscamos. Gracias, Pablo. Bien. Bueno, ahí me volvió la estabilidad de la conexión, así que termino yo con un par de preguntitas más y ya vamos cerrando. Una pregunta para Bruno de Gaby, que justamente pensando en el trabajo de Madre Tierra, ¿no? Pregunta. Una estrategia de deforestación en barriadas populares, ¿podría ser un aporte para la reducción de los gases de efecto invernadero y al mismo tiempo una oportunidad para generar empleo local? Esta es una para Bruno y después queda una para Pablo, que la hacemos al final. Bueno, muy linda pregunta. Mira, en principio la respuesta que te voy a tener que dar es más o menos. Porque por un lado, todo suma, como decías hoy, yo creo y lo que se ve es que la suma de las voluntades individuales encauzadas en una lucha común es lo que genera el cambio de paradigma que necesitamos para resolver la crisis climática, pero plantando árboles individuales y particulares en barrios no vas a resolver la crisis climática ni vas a hacer una diferencia notable en la absorción de carbono. Lo que sí vas a hacer es mejorar la calidad de vida de la gente. Y en ese sentido es infinitamente válido y necesario poder empezar a reforestar los hábitats y los ambientes que habitamos. Ahora, lo que se necesita en cuanto a reforestación es reforestación a gran escala, generar bosques, intentar recuperar los pastizales, los humedales, los ambientes de selva, y todos estos ecosistemas que a través de la urbanización, a través de la deforestación para el uso de la madera, a través de todos los procesos industriales
que en definitiva la sociedad capitalista necesita para poder evolucionar y crecer, se van destruyendo, ¿sí? Pero bueno, es importantísimo que recuperemos estos niveles de carbono. De hecho, hay proyectos, hay un proyecto en África, cerca del Sahara, que se llama el Gran Cinturón Verde de África, del Sahara, que es una gran muralla verde que están construyendo la gente, plantando árboles, arbustos, pasto para frenar la desertificación del continente africano, que está cada vez avanzando más. Y en ese sentido sí, hay muchísima potencialidad de crear trabajo, de mejorar las condiciones ambientales y de así intentar mitigar los efectos de la crisis climática sobre las poblaciones. Pero, por otro lado, bueno, esto, con plantar un árbol en una zona urbana no vamos a hacer un cambio realmente sustancial. Lo que necesitamos son políticas públicas, estatales, a gran escala, que nos permitan desarrollar espacios, biomas recuperados que mitiguen realmente la emisión de gases de efecto invernadero. Bien, Bruno, gracias. Ahora una última preguntita para Pablo, y ya damos por finalizada la charla del día de hoy, les agradecemos, que es de Bruno justo para Pablo. ¿Crees que puede pensarse la permacultura en los conglomerados urbanos existentes? De ser así, ¿cómo? Bueno, gracias Bruno. Sí, sin duda. Me parece que sí, primero porque, como decía antes, si no la permacultura no sería inclusiva para con las urbanizaciones, ¿no? Sería como, entonces, ¿qué quiere decir? Que nos tenemos que ir a vivir a una porción de tierra enorme, y con las ciudades, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Entonces, sí, recontra, cada vez escucho más sobre permacultura urbana, y bueno, creo que también un poco lo que hablábamos antes, como empezar desde las pequeñas acciones, y creo que desde, tiene que ver para mí con todo, con cómo nos movemos. Ya ahí tenemos una decisión, ¿no? ¿Cómo nos movemos en la ciudad? ¿Caminamos? ¿Usamos la bici? ¿Usamos transporte público? ¿Usamos auto particular? Bueno, eso ya es un punto de partida. Caminar es lo más sustentable que hay. Después creo que está la bici. Y bueno, y así. Después, bueno, también con, qué sé yo, desde la alimentación, la salud, como decía al principio, lo de la parte vincular. O sea, la permacultura como filosofía de vida, para mí ya nace en la vinculación, desde cómo nos empezamos a relacionar, porque traza mucho el conjunto, y creo que uno de los grandes desafíos de la permacultura en cualquier entorno, sea rural, semirural o urbano, es esto de ver la vida en conjunto, ¿no? Y empezar a también como, es uno de los grandes aprendizajes, porque siento que te compromete frente al resto de las personas, y también esto de estar revisándonos, porque los otros también nos muestran nuestras cosas, ¿no? Lo bueno, lo malo, pero empezar a ver el conjunto, ya empezamos a pasar de un paradigma individual a un paradigma colectivo, que me parece fundamental. En las grandes poblaciones suelen ser muy individualistas, y bueno, quizás ni siquiera nos conocemos con nuestros vecinos y vecinas que tenemos en la cuadra, no sé, hay como ya un montón de cosas como ya más sutiles y profundas que hacen a la permacultura en cualquier contexto. Pero, y después desde las estrategias del diseño, o sea, hoy por hoy, bueno, de hecho hay ciudades que ya se plantean con una idea de zonificación, como con una idea ya más de patrones naturales, no tienen por qué ser ciudades circulares, no tienen por qué ser anillos o tener forma de telaraña, o de panal de abejas, pero sí, me parece que sí, y pensemos juntos todas esas soluciones y hagamos de todo esto algo bueno. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Bueno, como les habíamos dicho, esa como para ir cerrando la última pregunta del día, les queremos agradecer primero a Bruno, a Pablo y a Angie por haberse sumado a ser oradores y oradoras en este encuentro. Obviamente a Gaby, que nos representó,
desde Madre Tierra. Y a todas, todos y todes los que se sumaron, que participaron, que preguntaron, que están acá y nos ayudaron a llevar adelante esta charla. Les agradecemos un montón, y obvio al equipo, a los chicos, a Ani, a Fede, a todos los que estuvieron detrás del armado del ciclo y de esta charla en particular. Así que bueno, les agradecemos un montón, y en nombre de Madre Tierra, les agradezco un montón yo también, y espero que lo hayan pasado bien, creo que estuvo buenísimo, y ojalá que pronto podamos repetir algo similar para que volvamos a compartir. Así que nada, un beso grande, y bueno, y agradecemos de nuevo también a ArcelorMittal que nos sponsorió, que nos ayudó un poco por ese lado, y bueno, eso, gracias. Un beso para todos y que terminen bien el día. Muy bien. Gracias. Chao, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Chao, chao, gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, Pablo, gracias. Angie.